Muchas gracias por la palabra. Quiero referirme del día de hoy. Primero, pues contarles algunas cosas que pasan a veces como por la mente antes de hacer la reflexión de estos diálogos regionales. Uno a veces en esta asamblea tiene yo en estos días digo que uno vive en estos espacios felizmente encartado. ¿Y por qué digo que felizmente encartado? Porque me siento muy feliz de estar en estos espacios, pero encartado y generado frente a las impotencias que a veces las ideas que uno de pronto tiene en la vida de construcción no se vean como una realidad. Uno a veces siente como muchísima impotencia de no cambiar las realidades de la gente. Y se los digo porque desde que era muy joven, todavía tengo 32 años, pero un poco más joven, yo llevo de la política desde los 14 años y siempre me ha gustado crear cosas. He creado proyectos, he creado metodologías, he creado formas de enseñanza, currículum, formas de entender no solo la realidad, sino también cómo mejorar el sistema, de cómo el que está más llevado en la vida, como en muchas ocasiones me sentí yo, cómo puede mejorar su situación, porque yo padecí todas esas cosas. O sea, yo llegué a tercer semestre de la universidad y casi me toca retirarme, porque no tenía plata para pagar el semestre. Tuve una hija y tengo una hija, pero tuve una hija cuando tenía 17 años. Me cerraron entonces todas las oportunidades de trabajo. Cuando me metí a la izquierda, entonces me echaron de varias universidades. Me echaron de la Universidad de Sabaneta por pensar diferente. Pedí trabajo y entonces me pedían un poco de experiencia. Cuando yo apenas salía de la universidad, tenía en ese momento 20 años, salí de la universidad y me pedían un poco de experiencia. Me pedían que tenía que tener 2 años de experiencia y uno no entendía realmente como joven esa realidad y no la sigo entendiendo. Y con un salario mínimo tenía entonces que pagar seguridad social, tenía que pagar pensión, vivía realmente para el Estado, vivía para pagar impuestos, el metro, pues, o sea, una infinidad de gastos. Además conseguir, por ejemplo, un arriendo cómodo en Medellín, que le queda a uno cerca de la universidad, que le queda a uno cerca del trabajo, es a veces complejo, es a veces difícil, y eso que mi realidad no es la que le corresponde a muchas de las personas que hoy viven, pero esa es la realidad. Y por eso para mí es muy fácil tener empatía, porque vengo allá. Para mí es facilito, para mí es algo que me emociona, pero no solo que me emociona, sino que me genera como impotencia, porque yo los veo a ustedes, diputados y diputadas, con todo el respeto que me caracteriza, pero no los veo con empatía. Algunos sí, y los puedo contar con los dedos de las manos. Algunos tienen empatía, pero otros no. Otros no han vivido esa realidad, ni les interesa esa realidad. No les interesa esa realidad, pero en su discurso lo dicen. En su discurso dicen, hay que proteger al muchacho, hay que proteger a la muchacha, hay que darle empleo, pero en las realidades y en las votaciones no. Reflexionen todas las votaciones que hemos tenido acá. Yo se los dije, el plan de desarrollo departamental no tiene una estructura para beneficiar a la gente. Beneficia a la familia Gaviria. 350.000 millones de pesos para el túnel del Toyo, para sus contratistas. ¿Por qué no pensar en la gente? ¿Por qué no reformular la estructura del presupuesto? Yo ahí les tengo unas propuestas, pero quiero hacer este hincapié o este preámbulo para decirles, yo ya he hecho estas propuestas acá y me siento impotente, me siento que no escuchan, que simplemente sientan las mayorías, que simplemente llegan acá y dicen, no importa lo que diga Peláez, me importa un bledo, por no decir otra cosa. Y ese es el problema realmente de la democracia, que los que no nos sentimos escuchados aquí, nos vamos a marchar allí. Y nos vamos a poner a marchar hasta que ustedes entiendan o hasta que los cambiemos a todos.
¿Por qué? Porque cuando la impotencia no ve otro camino, grita, y grita en las calles, que no se aguanta más, los recibos de la luz y llegando bien caros, los recibos del agua llegando bien caros, empleo y no les dan empleo, van y piden 2 o 3 hojas de vida, pero además cuando consiguen empleo, entonces les toca trabajar 2 y 3 veces, porque en la prestación del servicio hay estampillas, hay un poco, X, Y o Z, les cobra una coima. Yo también he intentado crear empresa, y la primera situación que creó una empresa, creó una corporación, bien chévere, bien bonita, y lo primero que me dijo, no, es que al alcalde hay que darle el 30%, cerré mi empresa. Así de sencillo. O sea, no les habla a alguien que no ha luchado en la vida, he luchado todo y he seguido aquí luchando. Y esta es una forma de desahogarme. No le hablo a ustedes, le hablo a Antioquia, le hablo a todos los ciudadanos que de alguna forma tienen desesperanza por lo que pasa. Y hoy, pues quiero no solo desahogarme, sino decirles que hay un mensaje también de esperanza en el cual podemos estar todos y podemos construir, pero si escuchan, y la escucha no es sentarse y hablar un documento y ya, y listo. No, la escucha es escuchar para cambiar. De nada vale que usted se siente con su pareja, se siente con una persona y siga siendo la misma persona, el mismo que hizo actos inconvenientes o malos, porque eso no tiene sentido. La escucha es decir, bueno, yo qué estoy haciendo mal, qué puedo aportar en mi sociedad, porque llega un momento en que la escucha ya no es necesaria y se convierte en otras realidades. Cuando uno no escucha y no cambia, la realidad le muestra otra situación y lo hace cambiar. Yo quiero entonces decirles que durante este tiempo he planteado, digamos, una estructura. Esa estructura se denomina en 4 puntos. Las personas que vinieron acá nos hicieron 4 puntos. 1, el contexto. Hubo personas que vinieron a hablar de contexto. 2, personas que no vinieron a hablar de contexto, sino que hicieron un análisis. 3, personas que vinieron a hacer propuestas. Y 4, personas que dijeron, es muy importante que haya monitoreo y cumplimiento, o acuerdo o implementación. Esos fueron los 4 puntos que vinieron a tocar acá. Algunos incluso plantearon principios, plantearon valores, plantearon cosas muy importantes. En el contexto hablaron de 2 cosas, actualidad y antecedentes. En los antecedentes dijeron, los reclamos vienen del año 2019, no crean que los reclamos son de ahora, vienen del año 2019. Eso es muy importante, y es muy importante porque parten de un incumplimiento por el gobierno nacional. Hay un incumplimiento. Yo les hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes estarían tan tranquilos con 2 años de incumplimiento? Solo piensen en esto. Tengan un arriendito, una casita arrendada, y que el inquilino les quede mal 2 años. A ver qué cara tienen. A ver que simplemente entonces se van a poner muy tranquilos. No, de una vez tendrían un abogado y a ver cómo sacan al inquilino a las malas por 2 años sin pagar arriendo. Imagínense esto, 2 años el gobierno nacional haciendo diálogos, haciendo conversaciones, que sí, que no sé qué, no tiene sentido. No tiene sentido, y eso es lo principal. Hay incumplimiento por parte del gobierno nacional y eso tiene que estar registrado. En el contexto, la actualidad. En la actualidad hay unos reclamos nuevos por parte de la pandemia y hay unos reclamos en la seguridad de las marchas. ¿Qué están pidiendo los marchantes? Muy sencillo. Dentro de la estructura de los marchantes, estamos pidiendo que los que no están en su casa aparezcan. O sea, que aparezcan los desaparecidos. Es muy sencillo, ¿no? Facilito. Entonces hay gente que entonces me empieza a preguntar, y entonces hay que rechazar la violencia con la policía. Sí, hay que rechazar, es obvio. Hay que rechazar la violencia contra los manifestantes, también es obvio. Y se los dice a alguien que es hijo de policía y que lo entiende perfectamente, que el dolor
de un hijo que su papá está en la policía es el mismo de un hijo que su papá está marchando. Es lo mismo y es en la misma estructura. Y esos dolores deben ser dolores que rechace la Asamblea por igual, sin ponerse a un lado y sin ponerse a otro. Eso es algo que siempre tiene que ser fundamental. Le pido, tengo derecho a otros 10 minutos. Entonces, en ese sentido, hay que poner, digamos, muy importante que esas dos, que lo han visto como dualidades, no son dualidades. La sociedad debe siempre decirle a los violentos, no, con ustedes no, con ustedes nunca. Yo sueño con un mundo, con una Colombia donde yo no me tenga que ir para desarrollar, digamos, mis derechos y tener una tranquilidad en otro país. Que uno pueda ponerse, Jonathan, y ir a un parapente, tirarse un parapente, ir a recorrer todos los municipios de Antioquia en bicicleta, o sea, sin necesidad de que entonces lo van a secuestrar, que lo van a matar. No, la libertad es muy bonita y por eso la violencia siempre, desde todo punto de vista, se tiene que rechazar, desde todo punto de vista. Que es que el policía que se cree con derecho a matar a un manifestante por quebrar un vidrio, no puede ser policía, es una persona que debe en el debido proceso ser judicializado. Y el marchante que cree que destruyendo toda la estructura pública, que la pagamos todos nosotros, hace un bien para nosotros tampoco, ese también tiene que ser un vándalo y tiene que ser judicializado, por igual. Son delitos distintos, pero por igual. Y eso es algo que nosotros tenemos que siempre tener con contundencia. En el análisis, las personas que vinieron a hacer un análisis acá, lo hicieron desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Y lo plantearon así. Aquí vinieron los empresarios, y los empresarios nos dijeron en la cara a los políticos, nosotros somos los que creamos los empleos, señores. Ayúdennos. No nos dejen solos, egoístas. Eso nos dijeron. ¿Qué vamos a hacer nosotros los políticos para ayudarles a los empresarios a generar empleo? Cobrarles más impuestos. Todos ustedes, nosotros decimos que estamos en pro de la empresa. Es hora de demostrar que estamos en pro de la empresa. Necesitamos reactivar la economía, pero con más empleos. Los empresarios necesitan préstamos blandos al interés del 1.7%. No. Las personas necesitan préstamos. No. Necesitan empleos. La gente quiere trabajar. Muchos de los actores sociales dijeron, queremos trabajar, pero ¿dónde están los empleos? Los empresarios dijeron, queremos trabajar, pero reactiven la economía, no nos cobren mucho impuestos. O sea, el Estado y nosotros los políticos seguimos cobrando, o siguen cobrando ustedes, los impuestos del Estado, como si estuviéramos en normalidad. Aquí no ha pasado nada. Aquí simplemente entonces en la crisis no pasó nada. Y de una vez también les anticipo a los que también critican a los diputados, nosotros aportamos frente al impuesto solidario de COVID el 70% de nuestro salario. A nosotros nos cobraban casi el 70% de nuestro salario durante 3 y 4 meses. Nosotros también aportamos. Y yo lo hice con muchísimo gusto. Pero en ese sentido social hay que replicarlo en todas las esferas. Pero nosotros los diputados no solo aportamos con dinero, con ideas, sino que también tenemos que aportar con la reestructuración del presupuesto departamental. Si hay algo de interés, entonces el presupuesto departamental tiene que cambiar. Las prioridades deben de cambiar. Y si no cambian, pues simplemente vamos a seguir en las mismas. Lo social. Frente al análisis de lo social, muchos de los actores dijeron derechos y bienestar. ¿Qué quieren muchos? Tener los derechos que están en la Constitución. Es muy fácil. Pues cuando les digo muy fácil es simplemente que hagamos acciones afirmativas dentro de los planes de desarrollo para cambiar. Ejemplo, ¿por qué no volvemos en Antioquia y presionamos a empresas públicas de Medellín para generar un beneficio en los servicios públicos domiciliarios? Yo les digo, saltan más
más de uno en una sola pata. Si creamos un beneficio, un BEPS, por ejemplo, para los servicios públicos en estrato 1, 2, 3 y 4, y si podemos hasta el 5. Les digo por qué, porque los estratos 3, 4 y 5 también están sufriendo. No crean que el que vive en estrato 4 tampoco está feliz de la dicha, está mirando a ver cómo agarra sus ahorros y mira a ver cómo sobrevive. Muchas de las personas en el país están sobreviviendo, no están viviendo, están sobreviviendo, mirando cómo tapan un hueco y cómo tapan uno, destapan el otro y así. Como muchas veces también me tocó a mí. A mí me tocó, como no me prestaban en la vivienda, no me prestaban en Bancolombia, pues me fui a prestar un gota a gota. Eso no lo entiende mucha gente. El desespero. Yo tenía pues tenía en ese momento, mi hija tenía 3 años, y mi hija yo no le puedo explicar a mi hija cuando tenía 3 años, no, es que el gobierno es un insensato y no me dan empleo, no, mi hija necesita leche, necesita pañales, necesita las cosas, ya, y me tenía que rebuscar la plata. ¿Cuál es la garantía de un gota a gota? La vida. Pues gracias a Dios no me pasó nada porque trabajé muchísimo, pero los intereses de un gota a gota son igualitos a los de Bancolombia. Entonces, en ese sentido, yo les reclamo que nosotros podamos hacer o podamos generar propuestas para estas personas, para las personas que están sufriendo hoy. ¿Cómo lo podemos hacer? Servicios públicos domiciliarios, algo que yo ahorita les voy a presentar, que es como hacer o generar los 3 pilares del departamento de Antioquia. Propuestas, vinieron y hicieron propuestas municipales, departamentales, nacionales. Me voy a detener solo en las departamentales porque es nuestra competencia. Las municipales, pues allá el alcalde de Medellín, y las nacionales, pues allá el gobierno nacional. Y lo más importante de todo, nos dijeron, porque somos 26 diputados, nos dijeron que esto no sea un diálogo más, que esto no sea una conversación más, estamos cansados de dialogar, ya con ustedes dialogamos hace 1 año y medio y nos han incumplido los acuerdos municipales, nos han incumplido un poco de cosas. La asamblea, le dijeron a la asamblea, le dijeron a la gobernación de la asamblea, a los dos. Entonces, ¿qué es lo más importante? Que lo que vayamos a hacer, lo cumplamos. Solo vamos a cumplir, vamos a hacer un papelito y lo vamos a mandar al gobierno nacional. Listo, digámoslo, que eso fue lo que nos encargaron, eso es lo que vamos a hacer, es lo que vamos a cumplir. Eso sí, vamos a quedar mal. O hacemos una propuesta entre todos los 26, nos reunimos si quieren aparte, y decimos en la cara con cada uno, bueno, usted cuál es su cosa, cuál es el problema, qué quiere hacer por Antioquia, se va a bajar del ego, de las preocupaciones, de los cargos burocráticos, etcétera, y entonces vamos a hacer estas propuestas. Esa es la realidad, si lo queremos hacer. Si no lo queremos hacer, pues simplemente firmamos ese documento, cumplimos, bueno, listo ya, y la gente sigue con los mismos problemas que tiene en este momento. Insisto, en el monitoreo debe ser público. O sea, los acuerdos que se hagan deben de ser públicos, deben de estar pegados ahí en la asamblea departamental, en la página web de la asamblea. Y además de ser públicos, tiene que haber una razón de cumplimiento, de implementación. Si no implementamos esos acuerdos desde el orden departamental, no vamos a hacer absolutamente nada. ¿Qué les propongo? 3 ordenanzas. 3 ordenanzas que yo las denomino y las podemos construir entre todos. Los 3 pilares del departamento de Antioquia. Unos pilares bien hechos en empleo, salud y educación. 3 pilares. 3 pilares. Empleo. Endeudémonos para emplear a la gente, pero no prestación de servicios. Empleo real, con primas como las que tenemos nosotros. Primas de vacaciones, todo, o sea, con toda la relación laboral. Y esa misma ordenanza que incluya un componente de trabajo decente, incluso para esta misma asamblea. ¿O ustedes creen que entonces los asistentes de esta asamblea no sufren también? Como yo fui.
Yo fui asistente a esta asamblea, me ganaba 2 salarios mínimos y casi que el 40% se iba para la seguridad social de la CIS y unas estampillas que me cobraban. Ahí empieza el trabajo. O sea, si realmente queremos mejorar la situación, empecemos desde la casa. Una ordenanza de trabajo decente para toda la gobernación de Antioquia, incluida la asamblea. Que el que trabaje en la asamblea se sienta bien, no solo porque trabaja en la asamblea, sino porque además pues gana bien, gana su prima de Navidad. Esos son derechos colectivos, son derechos del sindicalismo, no del sindicalismo, son derechos de los trabajadores. Yo que soy del partido laboral. Ya voy a terminar, presidente, 5 minutos más. Muchas gracias. Entonces, en ese sentido, ese es el primer pilar. El primer pilar es empleo. Si la gente está empleada, la gente piensa, la gente entonces va a mercar, la gente está contenta, la gente está feliz, va a cine, o sea, no piensa en paros, no piensa en marchas, pero la gente está empleada. Si la gente tiene sus necesidades satisfechas, y con sus necesidades satisfechas, que la prima al menos de Navidad se la pueda entregar a su hijo para poder que vaya a la universidad privada o pública. Pero aquí han quitado todos los derechos, el gobierno departamental quitó la prima de vida cara, quitó la prima de antigüedad, le encanta quitar los derechos laborales de los trabajadores, le encanta. Entonces, ¿qué puede hacer esta asamblea? Crear el primer pilar del departamento de Antioquia, trabajo decente. ¿Lo puede hacer esta asamblea? Sí, tiene competencia. Tiene competencia. ¿Se ha presentado en algunas ocasiones esa ordenanza? Sí, 3 ocasiones. 2 las he presentado yo y una el anterior diputado Jorge Alberto Gómez. Trabajo decente. Y el trabajo decente es tener todas las primas como nosotros la tenemos. O me van a decir diputados que no se sienten muy contentos de diciembre cuando les llega esa prima de Navidad. Y pueden pagar deudas de campaña y muchas cosas. Lo mismo también quieren tener nuestros asistentes, quieren tener todos los que trabajan por prestación de servicios, no quieren tener su contrato, pero les toca porque no hay empleo. Trabajo decente, primer pilar. Segundo pilar, salud. Necesitamos en Antioquia al menos, que ninguna enfermera, ningún médico le deban plata, ni esté trabajando por prestación de servicios. No puede trabajar por OPS, no puede trabajar. Son los héroes de la salud en el departamento de Antioquia. Los hospitales públicos tienen que volver a ser públicos, nada de hospitales privados. Necesitamos que toda esa maraña de contratistas que se enriquecen de la salud del departamento de Antioquia, como en Sabia Salud y en otras partes, desaparezcan. La salud en Antioquia, al menos en Antioquia, no puede ser un negocio. Propongo ese segundo pilar, la salud. Y la tercera, la educación. Lo primero, todos los educadores tienen que estar hoy vacunados para poder reactivar y nuestros niños tengan que, no se imaginan, mi hija está en alternancia y yo sufro porque puede ser que se vaya a contagiar por segunda o tercera vez. Ella se contagió la primera, pero no sufre. Entonces imagínense los padres que de pronto el hijo o la hija tenga asma o algún problema, no lo va a mandar a estudiar. Esas son las preocupaciones que están en casa. Entonces tenemos que empezar que todos los educadores estén completamente vacunados antes de que cualquier político. Antes que cualquier político, la educación. Y en ese pilar, en ese tercer pilar de la educación, hay un punto central. Y es la matrícula cero para los estudiantes 1, 2, 3 de todo el Valle del Aburrá, de todo el municipio, los municipios de Antioquia, debe ser una realidad. Esos serían los 3 pilares que yo propongo como diputado. Y para finalizar, señor presidente, yo creo que ya me demoro solo un minuto, les quiero dejar algunas frases. Doctor Peláez, pero yo sí le pido que no se dé usted mismo el tiempo, respétele al presidente, sí le pido respeto, por favor. Aquí hay un presidente y usted autoritariamente no se puede arrogar por el tiempo que quiera. Me da pena, pero no debe ser así, doctor Peláez. Un minuto, señor presidente. Yo respeto mucho su intervención. Aquí le hemos prestado atención a todo lo que usted nos ha dicho, nos ha propuesto, pero tampoco hasta allá. Que usted mismo se dé el tiempo. Ya los diputados me están pidiendo, me están preguntando por qué Peláez se pone el tiempo. Usted sobra el presidente. Yo sí le pido respeto. Un minuto, señor presidente, y termino. Y le pido excusas si se siente de pronto ofendido. Yo muchas veces me he sentido ofendido por usted y usted no me ha pedido excusas. Principios. Durante muchos de los tiempos, durante muchas de estas situaciones, hay unos principios que han dicho muchas de la gente que ha pasado por acá.
1, crear y construir confianza. 2, escuchar a la sociedad hasta cambiar. 3, estos diálogos deben de ser permanentes. Lo que aprendió esta asamblea es que estos diálogos deben de ser permanentes. No se necesita una crisis para que estos diálogos sean permanentes. Podemos construir, y esto lo voy a decir duro, podemos construir a partir de la diferencia y de la diversidad. No me tienen que cambiar, por ejemplo, a mí, ni a otros que pensamos diferente. Podemos construir, pero con respeto, con diversidad y entendiendo la diversidad. En los momentos de crisis debemos tomar los referentes éticos y morales en sociedad. 4, Antioquia es más grande que el Valle de Aburrá. 5, acciones concretas. 6, enviar mensajes de esperanza enviar mensajes de esperanza a nuestros jóvenes. Con esto, señor presidente, termino y envío simplemente este mensaje. Yo insisto, yo estoy acá en este espacio feliz y cumpliendo un compromiso. Y esta es la voz, digamos, diferente de la asamblea, junto a veces la de Camilo Calle, incluso a veces la de Andrés Guerra. Pero esta es la voz diferente. Y esta voz diferente, pues me la dieron 16.200 personas para decir lo que tengo que decir acá y para ocupar los espacios que tengo que ocupar. Y espero, pues, en algún momento, pues, estar en los espacios de poder para poder cambiar las realidades, y creo que voy a hacer todo el esfuerzo para llegar allá. Muchas gracias, señor presidente.